Quisiera dar la bienvenida a todos los participantes a esta segunda charla del Club de Ginebra, que va a abordar temas económicos relacionados con Bolivia. Para aquellos que participan por primera vez en este ciclo de charlas, permítanme presentarles muy brevemente al Club de Ginebra. El Club de Ginebra es una asociación formada por profesionales bolivianos muy interesados y comprometidos en promover el bienestar y el desarrollo armonioso de nuestro país. Algunos, como dije antes, residimos en Suiza, otros residen en Bolivia y otros en otros países. Los aspectos que se abordan en el Club de Ginebra son varios y abarcan temas económicos, sociales, justicia y democracia. Pero también el Club de Ginebra apunta a ser activo en proyectos concretos que apoyen al desarrollo de Bolivia. Entonces, eso es una muy breve introducción a lo que es el Club de Ginebra. Con estas charlas, el Club de Ginebra desea abrir un espacio de diálogo para intercambiar opiniones, tener un mejor acceso a la información a nivel técnico, aportando de esta manera a la difusión y mejor comprensión de factores y aspectos económicos que sean de actualidad y que sean de relevancia para nuestro país. Esta segunda charla abordará, como se está indicado en la invitación, la temática de los fondos de pensiones, es decir, su funcionamiento, las oportunidades y los desafíos. Uno de los objetivos de la charla es conocer el sistema de pensiones en Bolivia, independientemente de cualquier consideración o perspectiva política. Antes de continuar, quisiera dar la palabra a Cristian para que nos presente y nos haga una reseña de Marcelo Zabalaga, nuestro ilustre expositor. Cristian, tienes la palabra. Sí. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy tengo un trabajo complejo, ya que debo resumir los casi 45 años de carrera profesional de Marcelo en un corto tiempo. Muy probablemente dejaré algunos detalles de lado. Muy probablemente dejaré algunos detalles de lado y me disculpo por alguna omisión que no es intencional. Muchos conocen a Marcelo por su trabajo como presidente del Banco Central de Bolivia entre 2010 y 2017. Esta posición ha sido quizás la más notoria o pública de lo que es la segunda etapa de la carrera profesional de Marcelo, que empezó en 1993, según sus palabras. Durante esta segunda etapa, Marcelo trabajó en el área de microfinanzas en Bolivia, Nicaragua y Honduras. Fue director ejecutivo de la administradora de fondos de pensiones Futuro de Bolivia durante 2 años y exportó su experiencia en temas de pensiones a otros países de la región: Panamá, El Salvador, Colombia, Argentina. Fue igualmente superintendente de bancos y entidades financieras entre 2007 y 2009. Por lo tanto, Marcelo cuenta con experiencia tanto en el sector privado como público, así como en aspectos operativos como de regulación. La primera etapa de la carrera profesional de Marcelo estuvo ligada a las ONGs, las organizaciones no gubernamentales en el área rural, al cooperativismo industrial y a la evaluación de proyectos. Finalmente, debo señalar que Marcelo continúa siendo un profesional activo en asesoría financiera y comparto igualmente que Marcelo es un ex becario de la Fundación Patiño, como algunos de los participantes en la audiencia. La experiencia multifacética de Marcelo hace que las charlas con él sean extremadamente enriquecedoras y espero que hoy todos puedan beneficiar de esta experiencia. Con esto concluyo la reseña profesional de Marcelo y devuelvo la palabra a Willy. Muchas gracias, Cristian. Como habrán podido apreciar, hoy día nos beneficiaremos con la participación de un profesional de muy alto nivel y con una experiencia vasta en el tema. Marcelo, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tenemos muchas expectativas en conocer tus perspectivas y experiencia profesional en este tema. Estamos seguros que la presentación y el debate que va a seguir nos va a permitir mejorar nuestra comprensión de esta temática.
Nos interesaría mucho abordar los siguientes aspectos, y son solo guías, obviamente la presentación la haces en función a la preparación que tuviste, pero lo que quisiera resaltar es que nos gustaría abordar estos temas de un punto de vista meramente técnico. En realidad lo que nos interesaría tener una reseña histórica de los fondos de pensiones en Bolivia. Viviendo en el exterior, hemos seguido la creación de lo que se llamó el Bono Sol en 1997, a través del Fondo de Capitalización Colectiva, luego de su transformación a lo que se denominó Bolivida, y luego nuevamente el retorno a lo que se llamaba el Bono Sol, y finalmente la renta dignidad desde el 2008. Entonces, una reseña histórica que podrías darnos de esa evolución nos permitiría mejorar nuestro conocimiento. Luego, estaríamos interesados en una descripción del sistema actual de fondos de pensiones del punto de vista captación de recursos y la administración de los recursos. Digo esto porque los que residimos en Suiza tenemos en mente el sistema suizo de pensiones, que en realidad es un sistema obligatorio, con contribuciones tanto del empleador como del empleado, y además tiene una notable diferencia en términos de aportes y cobertura. Entonces, quisiéramos saber cómo funciona esa parte del sistema de pensiones en captación de recursos. Obviamente, la contraparte a la captación de recursos o los aportes, que se puede llamar así, es la cuestión de la administración de los mismos. Todo fondo de pensión necesita asegurar el flujo de capital para pagar las pensiones, y por ende las inversiones que se vaya a hacer con esos recursos tienen que ser, o pensamos que tendrían que ser prudentes. No se puede invertir en acciones de alto riesgo. Por otro lado, tampoco se puede guardar esos recursos en una cuenta de ahorro. Actualmente el rendimiento de cuentas de ahorro están muy por bajos. Nos interesaría saber qué hacen las AFPs en Bolivia, cómo rentabilizan esos aportes y si tienen algún margen de maniobra en lo que se refiere a inversiones. El último punto que quisiéramos abordar en función de la disponibilidad del tiempo es la sostenibilidad de estos fondos de pensiones. Hemos escuchado un poco esas iniciativas o propuestas que estaban surgiendo sobre un eventual retiro de los aportes. Pensamos que eso tendría una repercusión en la sostenibilidad de los fondos de pensiones, entonces cualquier acotación que podrías darnos tú sería muy bienvenida. Entonces, eso es un poco el marco que nos interesaría para la charla, pero obviamente si tú tienes puntos que los preparaste, lo vamos a escuchar con mucho interés. Antes de cederte la palabra, quisiera referirme muy brevemente a los aspectos organizativos de la charla. La duración va a ser aproximadamente 1 hora, 1 hora y media. Quisiera solicitar muy respetuosamente a todos los participantes, excepto al expositor, por supuesto, a desactivar los micrófonos. Así nos permite evitar cualquier interferencia. Luego, invitar a la audiencia a escribir sus preguntas en el chat. Así no interrumpimos la presentación de Marcelo. Alfonso, Julio y Luis Lea Plaza van a leer sus preguntas en el momento adecuado. Esto nos va a permitir tener una charla organizada y en acorde con el tiempo disponible. Para su información, la charla está siendo grabada, lo cual nos va a permitir tener una mayor difusión después de este evento. Nuestro amigo Diego Camacho está supervisando todo el desarrollo de este evento y dependemos mucho de él. Bueno, hablé mucho, no deseo tomar más tiempo del poco tiempo disponible. Quisiera cederte la palabra, Marcelo. Estaremos muy atentos y muy interesados con la presentación que tú vayas a hacer. Muchas gracias. Tienes que sacar tu micrófono, activar tu micrófono. Sí, les decía muchas gracias. ¿Se escucha ahora?
Está muy bien, sí, se escucha. Ya, quería agradecerles por la invitación. Tendría que usar superlativos como utilizan este magno evento en el que participan connotados profesionales que han estudiado en Suiza y en otras partes, en Bolivia también, han tenido experiencias sobresalientes en varios campos. Yo he tenido la suerte de trabajar en un par de docenas o más de empresas en Bolivia y fuera de Bolivia, y entre ellas con el sistema de pensiones. Voy a conectar, obviamente, la presentación y quería saber si ustedes la pueden ver. La estamos viendo, está muy bien en pantalla plena. Gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, voy a empezar. No son más de 15 a 20 láminas. Cada una de ellas tiene alguna complejidad y vamos a tratar de no detenernos demasiado. Cuando hablamos del anterior sistema, nos estamos refiriendo al sistema que se inicia el año 1956. Antes de ese sistema, antes de la revolución del MNR en realidad, que ingresa al poder en 1952, había sistemas muy esporádicos de salud y de seguridad social. El Estado había comenzado a comienzos del siglo pasado a tratar de organizar el tema de la vivienda, de la salud, pero la verdad que un intento serio relativamente recién comienza el 56. Y ahí se define claramente dos regímenes, el régimen a corto plazo, que es el de salud, con el Código de Seguridad del 56, y el régimen a largo plazo de pensiones o rentas. El de salud está a cargo de las cajas de salud, como todos sabemos, que hay una docena o más de cajas de salud en Bolivia actualmente funcionando. Hay una gran caja, la nacional, la Caja Nacional de Salud, y una serie de cajas que pertenecen a instituciones privadas o instituciones públicas. Las más sobresalientes son la Caja Petrolera, la Caja Bancaria, la Caja Universitaria, que goza del prestigio de tener una red de universidades que prestan servicio a los inscritos a las cajas universitarias en cualquier lugar del país. Y se crea con el régimen de largo plazo los fondos de pensiones. Y empezamos con un fondo de pensiones regido con el sistema de reparto. El sistema de reparto en todas partes ha tenido dificultades financieras porque comenzó con edades de jubilación muy bajas. Es cierto que vivíamos menos hace 10, 20 o 50 años, pero no tanto como para señalar que la edad de jubilación de los varones fuera 55 años y de las mujeres 50. He conocido personas que se habían jubilado siendo varones a los 55 y mujeres a los 50 años. Y claro, hace 20 años, 25 años, cuando comenzamos el nuevo sistema, llamaba la atención que mujeres a los 50 años estén jubiladas y se creyeran viejas. He visto familias donde el esposo y la esposa a esa edad, maestros, no trabajaban, vivían de sus rentas y pasaban el tiempo mirando la televisión o paseando, y llamaba la atención que personas jóvenes relativamente, yo puedo decirlo porque tengo más de 65 años, personas jóvenes no trabajasen porque estaban jubilados. Los trabajadores aportaban para jubilarse al menos 180 meses de aportes. O sea, 15 años, bastaba que tuvieran 15 años de aportes al fondo común, así se llamaba el Fondo Común de Aportes de los Trabajadores, para que tuviesen derecho a jubilarse.
con una edad de jubilación tan temprana, sin embargo, se otorgaba una jubilación de hasta 70% del promedio de los aportes de los últimos 24 meses. Y este fue uno de los talones de Aquiles de este sistema, porque podían aportar durante 15 años sobre un salario mínimo o algo más, y los 2 últimos años, por relaciones con los administradores, aportaban el doble o el triple o el cuádruple, y eso generaba una distorsión muy grande en el fondo teóricamente reservado para su jubilación. Entonces no es lo mismo aportar con 2.000 bolivianos durante 13 años y después aparecer aportando 7.000 o 10.000 y le salió una pensión que, siendo el 70% o 50%, era más del doble del aporte que realmente había hecho la mayor parte de los años. Entonces esa distorsión provocó una serie de problemas que los vamos a ver. Bueno, la estructura de aportes al comienzo era un régimen básico, donde había un aporte laboral de 2,5%, aporte estatal de 1,5% y un aporte patronal de 4,5%. Después de muchos años, el año 90, en el gobierno de Jaime Paz, se incorpora los regímenes complementarios, es decir, los fondos complementarios, incorporando un aporte laboral de 6,32. Por lo tanto, los trabajadores tenían cerca de 9% de aporte, tanto al básico como al complementario, habiendo aportes laborales y estatales. Total de aportes para la jubilación llegaba a 14,82%, que sí no está mal, es un buen aporte en general, como veremos más tarde. El problema era que eran muy pocos años de aporte que se pedía y luego existía la distorsión a la salida de la vida laboral, con sueldos más altos, etc. Los riesgos profesionales tenían un aporte de 1,5%, ambos aporte patronal. Los riesgos profesionales se refieren básicamente en esa época y actualmente a accidentes laborales o accidentes en el trayecto para ir al trabajo que provoca una cierta invalidez. Entonces esta invalidez se califica y, de acuerdo al impedimento para trabajar, existe una pensión para el inválido, que puede llegar incluso a veces ser mayor que el mismo salario. Y vemos en esta gráfica lo que pasó con la sostenibilidad del sistema de reparto. La línea azul es la línea de aportes, tanto al básico hasta la década del 80, como el complementario a partir de fines del 90, es decir, a comienzos del 90, prácticamente durante menos de 10 años, hasta el 97, que se cambió el sistema de pensiones. Pero prácticamente solo los primeros años, hasta comienzos de los 70, el sistema estaba financieramente equilibrado. Después, desde comienzos de los 70, 80, inclusive 90 hasta el 97, siempre hubo un déficit entre los aportes y las pensiones. Esta línea es una hipótesis de pensiones versus aportes, porque no hemos guardado rastros de cuál era el déficit verdadero en esa época. Bueno, viene la reforma de pensiones y señalo que el antecedente del sistema chileno afecta a Bolivia y todos los países de la región, puesto que sobre todo durante los primeros años el sistema previsional chileno era muy exitoso. En Bolivia estábamos atravesando lo que se llama un periodo neoliberal desde el año 85, y el gobierno, tanto el de Paz Estenssoro como el de Gonzalo Sánchez de Lozada y otros, pero sobre todo estos dos primeros, esquematizaron y llevaron adelante
una serie de reformas en el mercado de trabajo, de capitales, en la propiedad de las empresas públicas y, bueno, además el cambio del sistema de pensiones, llevando a cabo una serie de tareas y poniendo en pie normas que desde el año 96 fueron discutidas entre los probables participantes del sistema nuevo de pensiones en Bolivia, muchas de ellas empresas internacionales, que todos sabíamos que íbamos a concursar el año siguiente, el 97, para administrar los aportes de jubilación y las consiguientes pensiones. ¿Cuáles son los elementos del nuevo sistema? Bueno, lo importante era que se pueda transitar del ahorro previsional dependiente del esfuerzo de los trabajadores, ya no del Estado ni de las empresas, por lo tanto, de un ahorro individual o de capitalización individual. Por lo tanto, había que crear administradoras de fondos de pensiones, al igual que el modelo chileno, que fue definitivamente la luz durante muchos años para el sistema de AFPs en América Latina. Y las administradoras tenían que firmar un contrato con el Estado y muy pronto se generaba una entidad rectora o supervisora o fiscalizadora. Se aprovechó en el caso boliviano para que las AFPs fueran también depositarias de las acciones de las empresas capitalizadas. Por lo tanto, se crean dos fondos. El fondo de capitalización individual, que es el fondo en el que los trabajadores ahorran un aporte mensual, y el fondo de capitalización colectiva, al que van justamente las acciones de las empresas capitalizadas. Y se asumía que las AFPs eran las depositarias de esas acciones, que en resumen era la mitad del valor patrimonial de las empresas capitalizadas. Por lo tanto, las AFPs, como poseedor por ley de las acciones de las capitalizadas, recibirían también las utilidades de las empresas que pasaron a ser privatizadas a través del artilugio de la capitalización. Y esas utilidades les permitirían realizar varias obras que se le adjudicó al Fondo de Capitalización Colectiva. Bueno, se lleva a cabo un concurso de AFPs y el concurso es internacional y se invita a consorcios o empresas que cuenten con más de 100.000 millones de patrimonio. Claro, en esa época a todos nosotros parecía que era una cifra imposible de alcanzar, pero efectivamente había muchos bancos, muchos administradores de fondos a nivel global que contaban con esos recursos. El tamaño del mercado boliviano, menos de 10 millones de personas en esa época, se decidió dividir en dos zonas o regiones, de tal manera que se tendría dos ganadoras en el concurso. Y no se dejaba abierto el mercado como lo que sucedió en Chile, que el 80 entraron una docena de empresas y fueron incorporándose otras más, y 20 años después se dieron cuenta que muchas de ellas habían quebrado o habían cerrado, porque además la lucha por tener la pelea, el combate comercial, la confrontación costosa. Entonces decidió que Bolivia, siendo tan pequeña, no valía la pena tener AFPs que cobraran mucho a los trabajadores por el costo comercial de tratar de ganar mercado. Se dividió la zona central, el eje central de Bolivia, de tal manera que en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz actuaban las dos AFPs. Los que habían nacido en día impar iban con la primera AFP que ganase el concurso, y los que nacieron en día par
iban con la segunda FP. Y los departamentos del norte y el sur fueron divididos. A unos les tocaba la primera FP, la que ganaba el concurso, y a otros departamentos la segunda FP. Si bien participaron 3 grupos en noviembre de 1997, ganaron 2 grupos. El primero fue Argentaria, el grupo Argentaria, conformado por un banco de España, que era Argentaria. Después de unos años, Argentaria es absorbido por justamente el Banco Bilbao Vizcaya, que curiosamente en ese momento, el año 97, era otro banco en España. Bueno, Argentaria incluye una FP chilena, una empresa financiera boliviana, una administradora de fondos inglesa y un grupo de ONGs bolivianas, 70 ONGs que conforman la Sociedad para el Desarrollo, Sociedad de Inversiones para el Desarrollo, y como una agrupación civil y sociedad anónima, compran el 13% o aportan el 13% del capital del grupo Argentaria. Y el grupo Previsión, que todavía se mantiene en manos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Argentaria se fusionó con ese banco, que contaba con el Banco Bilbao Vizcaya y un grupo de empresas bolivianas. ¿Cuáles son los componentes del nuevo sistema? Se habla sobre un aporte individual de 10% del salario. Eso prácticamente no se modificó y en general se ha mantenido en todos los sistemas de pensiones de capitalización, que el trabajador aporta con el 10% de su salario. Hay un pago a la AFP del 0,5% del salario que paga el trabajador, contrariamente, como les decía, al resto de países donde se fija alrededor del 3%, el pago a la AFP 3% mensual del salario para pagar a la AFP. En Bolivia, felizmente, nos quedamos hasta el presente con 0,5% del salario. Y se asumen los 2 riesgos, el riesgo común, accidentes fuera del trabajo, y riesgo profesional, accidentes en el trabajo, que actualmente es 1,71% de todas maneras cada uno de los riesgos. Se inició con un porcentaje mayor, se inició con cerca de 2,8%, porque el desarrollo del seguro en general no era muy grande y no se podía saber por la experiencia de las compañías de seguro cuál debería ser la reserva de seguros para atender ambos tipos de riesgo. Después de unos años nos dimos cuenta que era muy caro el 2,8 y se baja a 1,71, que parece más razonable. Y también, y era el punto nodal en el concurso, la AFP tendría una retribución por administración de los fondos, porque una cosa es administrar el fondo de pensiones de cada trabajador y otra cosa administrar los grandes fondos, el de capitalización individual, que reúne a todos los trabajadores, pero va acumulando recursos que tienen que ser invertidos adecuadamente. Y el fondo de capitalización colectivo, que era el total de recursos de la capitalización. Y justo era la tasa, el concurso, la AFP que proponía, o el proponente que señalaba una tasa menor, era la que tenía el primer puesto, y en este caso fue Argentaria, que dio lugar al nacimiento de la AFP Futuro de Bolivia. Bueno, ¿cuáles fueron elementos de fusión y los cambios respecto al sistema anterior? Bueno, se puso a disposición de la pensión de los trabajadores los aportes al anterior sistema de reparto, para que cada trabajador pudiese obtener, por lo tanto, una pensión mixta. Sus aportes anteriores, yo por ejemplo tenía como 20 años de aporte al viejo sistema de reparto, más mis aportes al fondo de capitalización individual. Así se crea la compensación de cotizaciones. La compensación de cotizaciones, que es clave
hasta el día de hoy. Y se da una fórmula determinada de acuerdo al número de años que había aportado el trabajador y su último salario, el salario de octubre del 97, justamente del mes anterior al concurso, y esto se guardó en secreto para que nadie elevara sus sueldos en octubre del 97. Como no se sabía cómo iba a funcionar la compensación de cotizaciones, prácticamente no hubo ninguna distorsión con relación a los aportes al anterior sistema. Se cambió la edad de jubilación, elevando a 65 años para hombres y mujeres, y luego de un cierto tiempo se rebajó a 58% para ambos, para hombres y mujeres. Y paulatinamente el sistema fue transitando a lo que ahora es un sistema integral de pensiones. Porque como verán, existía un sistema previsional en base al fondo de capitalización individual, existía un fondo de capitalización colectivo, luego se delega a las compañías de seguro la administración de los riesgos y la misma pensión podía optarse ya sea por la mensualidad vitalicia variable, que es la que administraban las AFPs, o a través de una inversión en un seguro. Uno podía llevar su pensión global. Si, por ejemplo, yo había ahorrado 100.000 bolivianos, llevaba 100.000 bolivianos a una compañía de seguros y esta, de acuerdo a mi edad y la cantidad de recursos que entregaba, calificaba cuánto de pensión me iba a pagar y según las tablas de mortalidad. Y entonces yo podía recibir o de una compañía de seguro o de la AFP en la cual yo había aportado. Y a lo largo de los años todo se fusiona prácticamente. Todo se cierra en un solo sistema que se llama Sistema Integral de Pensiones y de alguna manera las AFPs se vuelven administradoras de todas las características del nuevo sistema de pensiones. Casi no vamos a hablar después de esta lámina, pero no solo hay jubilación, también hay pensiones por invalidez, hay pago por sepelio y muerte, es decir, si uno se muere puede obtener una cierta cantidad de dinero para cubrir su entierro y los gastos que conlleva. A partir de este punto he querido introducir algunas cifras del nuevo sistema de pensiones y señalar en primer lugar que se instituyó la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Al momento de realizarse el concurso había una superintendencia de pensiones, valores y seguros, porque fue otro cambio que introdujo el MNR el año 85. Después del ODP se introdujo un sistema de fiscalización y seguimiento que eran las superintendencias por rubro. La superintendencia de bancos y entidades financieras ya existía, pero en muchos rubros no existían superintendencias. Entonces se crea para el área financiera, excluyendo intermediación financiera, a la superintendencia de pensiones, valores y seguros, que ya preexistía al cambio de pensiones, el cambio del sistema de pensiones. Y luego la superintendencia forestal, la superintendencia en todos los rubros de minería, etcétera, etcétera, que había un grueso número de superintendencias, que eran como 12 o 15, que después con estos cambios que había introduciendo la nueva administración financiera del país a partir del 2006, se van reduciendo y justamente el año 2009, 3 años después de que ingresa al gobierno el MAS, cambian los nombres y cambia de alguna manera las reglamentaciones de funcionamiento y todas se convierten en autoridad. La superintendencia de bancos se convierte en la autoridad de supervisión, de seguimiento y supervisión, de supervisión del sistema financiero. La superintendencia de bancos, pensiones y seguros se queda solo con el tema de pensiones y seguros y la de valores le pasa a la superintendencia de bancos y de ahí viene ASFI
como una autoridad que supervisa intermediación financiera, bancos, cooperativas y demás, y la otra actividad que es valores. El número de asegurados al nuevo sistema integral de pensiones es de 2.431.491 personas a diciembre del año pasado, de los cuales 90% son dependientes y 10% son independientes. Claro, el sistema de pensiones permite el ahorro para pensiones tanto dependientes, los trabajadores, como independientes, los cuentapropias. El número de pensionados o jubilados es solo un 6.7% de esa cantidad de personas aseguradas al sistema. En diciembre eran 163.490 personas que recibieron pensiones por valor de 61.9 millones de dólares, es decir, un promedio de 2.633 bolivianos por persona mes. Y aquí se ve la estructura y el origen del dinero, tanto para el año 19 como para el año 20. Compensación de cotizaciones, que es un aporte que entrega todos los meses el Estado boliviano a las AFPs en virtud al remanente del sistema de reparto que existe en las pensiones de los que nos hemos incorporado al nuevo sistema recién a partir del año 97, pero habíamos comenzado a trabajar en los 70, entonces, y muchos tenían incluso más años de aporte al sistema anterior de pensiones, por lo tanto, el Estado del 97, de Donny Sánchez de Lozada a la cabeza, claro, decidió que no podía echarse por la borda todos los aportes que habían hecho los trabajadores y se crea la figura de compensación de cotizaciones, que está disminuyendo, si ustedes pueden fijarse, el porcentaje de la compensación de cotizaciones originalmente llegaba al 90%, ha ido bajando al 46% y últimamente al 45%, y esto va a ir disminuyendo a lo largo de los próximos variados años hasta que la compensación de cotizaciones desaparezca de la pensión que uno reciba, de la jubilación que recibe. El saldo acumulado de cada uno es lo que uno ha ahorrado en su cuenta. En promedio, el 22% de las pensiones ya provienen de los ahorros de los trabajadores que ahorraron en el sistema de capitalización individual. Complementarios son pequeños fondos que están alrededor del 8%. Y finalmente, un elemento no menor es lo que se llama la pensión solidaria. La pensión solidaria se introdujo con la reforma de la ley de pensiones. Ustedes saben que la ley de pensiones salió el año 97. Pues 13 años después, el año 2010, se emite una nueva ley que modifica el sistema de pensiones y crean los aportes solidarios. Resulta que la historia nos había mostrado que había gente que había aportado a partir de salarios muy bajos, sobre todo en la minería, y que además había gente que no iba a tener la opción de aportar demasiados años en el nuevo sistema de pensiones antes de jubilarse, y como se decía, recibiría un solo monto cuando se jubilara. Entonces no iba a tener una pensión paulatina, mensual, de tal manera de contar con dinero hasta su muerte o fallecimiento. Entonces, ahí es donde se modifica la norma también, se establece la edad de jubilación 58 y se dice que las personas que aporten al menos por 10 años iban a recibir una pensión que iba a ser conformada por la pensión, por el aporte solidario. El aporte solidario se estableció como una... Sí, por favor, disculpe, le voy a cortar. Con todo gusto. 5, por favor. Mil perdones.
Entonces, ese aporte era un porcentaje variable dependiendo cuánto uno ganase. Podía llegar incluso al 10% del salario del trabajador e iba a enriquecer la pensión solidaria. Y como ven, no han pasado 10 años y la pensión solidaria aporta tanto como el saldo acumulado de cada uno para la entrega de pensiones y adicionalmente parte de las 163,000 personas que actualmente reciben pensiones son personas cuyo aporte, cuya jubilación está conformada en un alto porcentaje por los aportes solidarios de los trabajadores que ganamos una determinada cantidad de salario. Entonces, la pensión solidaria ha permitido que personas que ganan incluso menos que el salario mínimo, independientes, empleadas de hogar y otras personas que se han dado el trabajo de ir aportando sobre un salario mínimo o menos incluso, han ido acumulando durante 10 años y el sistema actual les concede una pensión para el resto de sus vidas a partir de los 58 años. Incluso las mujeres se benefician de menos de 10 años, 9, 8, 7, dependiendo del número de hijos que han tenido. Por cada hijo se le descuentan. O sea, realmente el año 2010 se creó un sistema mucho más solidario de pensiones. Conozco personas que reciben 500, 600, 700 bolivianos de pensión, que están en la escala inferior del monto de pensiones, porque ven aquí el promedio de pensión 2.633 bolivianos por persona mes, pero hay muchos que están recibiendo por debajo de 1.000 bolivianos. El monto total de las pensiones llega a 430 millones de bolivianos, que son más o menos 62 millones de dólares mensual. La renta dignidad, que es la que mencionaron, Willy creo que mencionó los nombres que tuvo, bueno, actualmente llega a 1,5 millones de personas, un poco más de 1,5 millones de personas, siendo los rentistas solo el 15%, los rentistas son los que ya tienen una jubilación en el sistema de pensiones, que perciben una jubilación por sus aportes, y los no rentistas son todas las personas mayores a 60 años que no reciben ninguna pensión porque no han contribuido al antiguo sistema ni al nuevo sistema, que son el 85% de las personas que reciben la renta dignidad. El monto que reciben los no rentistas es de 4.550 al año y 3.900 los rentistas al año. Y se divide en cuotas pequeñas de 250 inicialmente, ahora está en prácticamente 300 bolivianos para los rentistas y 350 aproximadamente para los no rentistas. Son montos relativamente pequeños, pero todas las personas que sobre todo no son rentistas esperan ansiosamente el fin de mes para recibir 300, 350 bolivianos, que en caso de las escalas menores o los quintiles menores de ingresos de nuestro país, les sirve al menos para 1 o 2 semanas de alimentación. Más cifras, algunas cifras más, las recaudaciones en diciembre llegaron a cerca de 140 millones de dólares en el mundo de las AFPs, las 2 AFPs, y desde el origen, las recaudaciones desde el año 97 hasta el presente, total de recaudaciones ha llegado a 17.200 millones de dólares, que es muy cercano al patrimonio del sistema integral de pensiones, que son 20.000 millones de dólares. Para darles una referencia adicional, el Producto Interno Bruto, que había pasado a los 40.000 millones de dólares, está más o menos para este año esperado en 40.000 millones de dólares, un poco menos. La mitad es equivalente al patrimonio del sistema integral de pensiones.
y el total de cartera de los bancos llega a cerca de 26.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de las cifras significativas en el ámbito boliviano. El patrimonio son los 20.583 millones de dólares, compuesto por cuentas personales previsionales, 64%, es decir, los aportes de las personas ya no son pocos, son 64%. La cuenta mensualidad vitalicia variable. Bueno, lo que pasa es que ya se fusionó en uno solo, ya no hay dos formas de jubilarse con una compañía de seguro y con las AFPs, solo existe la AFP que recaudó todo lo que había ido a la cuenta de mensualidad vitalicia variable de los que se estuvieron jubilando hasta el año 2010. Las cuentas de riesgo profesional y todas las colectivas de siniestralidad también se absorbieron de las compañías de seguro y las administran las AFPs. Y la cuenta de fondos solidarios, que constituye cerca de un 15% de los 20.000 millones de dólares, es decir, en 10 años a 11 años ha generado un ahorro muy significativo ese aporte solidario. Las inversiones y su rentabilidad, ya estamos al final de la primera media hora, creo que me excedí con unos minutos. Las inversiones se distribuyen en depósito a plazo fijo, más de la mitad, bonos del Tesoro General de la Nación, cuentas de participación en los fondos de inversión cerrados, bonos a largo plazo, cupones del TGN y bonos bancarios bursátiles, no es bandarios, bancarios bursátiles. Entonces, se invierte de acuerdo al reglamento. Incluso hay un pequeño porcentaje que originalmente era no más del 3% invertir fuera de Bolivia, se ha movido un poco hacia arriba para tener mayor rentabilidad. Y la rentabilidad de las AFPs pasó de llegar a un 11-12% a comienzos de los años 2000, entre el 2000 y el 2010, y después ha ido bajando y actualmente la rentabilidad de una de las AFPs previsiones 4.31 y la de futuro 4.14. Para darles una idea, no existe más que en las mutuales y cooperativas rendimientos mayores al 4%. Las entidades financieras están pagando entre 1,5 y 3, exageradamente 3,5% de rentabilidad a las cuentas de ahorro o de cuota a plazo fijo, y los fondos con todo ese tipo de inversiones, con DPFs, bonos del Tesoro, bonos bursátiles y otros, han alcanzado a más del 4%. Finalmente, ¿cuáles son las limitaciones de nuestro sistema? Yo he clasificado en dos grupos, las limitaciones financieras y las limitaciones estructurales. Las financieras son, en primer lugar, el financiamiento para la renta dignidad. La renta dignidad hoy se financia con el IDH. Todos los meses el gobierno entrega el dinero del IDH remanente después de entregar a las universidades, a las gobernaciones, a los municipios y al fondo indígena. El saldo es entregado para financiar la renta dignidad y se entrega a las AFPs, que son las que están depositando este dinero en las cuentas de las personas mayores de 60 años. ¿Qué puede pasar? Porque este fondo va creciendo, la necesidad de recursos va creciendo. Y hemos visto, son como un promedio de 3.900 y 4.500, son prácticamente 4.200 anual, que recibe más de 1,5 millones de personas en promedio. ¿Cómo se va a financiar en el futuro? Es una incógnita que no está resuelta. Y claro, hay unas limitaciones que tampoco están resueltas, referidas al retiro parcial por causa del COVID. Existe una ley que se está debatiendo desde hace 6 meses en el Parlamento, pero el gobierno hábilmente está tratando de hacer olvidar esa promesa preelectoral
porque puede armarse un debate inacabable de cuánto yo podría retirar de mi cuenta. 10%, 15, todo, en fin, puede ser una escala muy complicada la que resulte de una ley al calor del debate entre los sectores, y las AFPs podrían disminuir mucho los fondos que administran, o básicamente las personas disminuir mucho su capitalización individual. Y las limitaciones o debates no resueltos se refieren a la naturaleza de la gestora. La gestora nació el año 2010 legalmente con la nueva ley, señalándose que las dos AFP serían sustituidas por una gestora de pensiones. Se le dio ese nombre, podría haberse puesto cualquier otro. Pero han pasado 11 años y la verdad que la gestora solo asigna recursos al Fondo para la Renta Dignidad. Ha habido intentos para crear un sistema informático que se haga cargo de los millones de documentos y anotaciones previsional que existen en las dos AFPs. Pero cada AFP nace con su propio sistema informático. Entonces, teóricamente, la gestora estaría o habría estado estudiando un sistema informático que pueda absorber los datos de una gestora y un sistema informático similar o traductor que absorba la información de la otra AFP. Hasta el momento no parece haberse llegado muy lejos. Y el riesgo de que una gestora, una sola, administre todo el sistema de pensiones, la verdad es que pierda competitividad en aspectos técnicos o de procedimiento. Pero es una pregunta. Y la segunda es, ¿cómo resolver para que el sistema, cómo actuar para que el sistema no se licúe a raíz de devaluaciones o de inflaciones muy exageradas? Bolivia ha quedado con un sistema que, gracias a la sostenibilidad del tipo de cambio, es un sistema muy cómodo porque la gente confía que el mes próximo va a recibir su pensión y que su pensión le va a alcanzar a lo mismo que le alcanzó el mes pasado y meses anteriores. Y estamos con 10 años de estabilidad del tipo de cambio, pero es una pregunta y es una decisión que no es menor para los gestores de política económica y monetaria en este país. Entonces, de esa manera, he concluido con 10 minutos adicionales a lo esperado esta primera parte, que es la presentación de los dos sistemas de pensiones que hemos vivido en los últimos 60 años o 70. Muchas gracias. Adelante, Willy. Muchas gracias, Marcelo. Pienso que valió la pena excedirse en el tiempo porque la presentación que nos diste muy completa, esa reseña histórica que necesitábamos obtener y también la descripción detallada del sistema mismo, como la estructura del sistema. Y tuviste la oportunidad de indicarnos en la última lámina una especie de guía hacia adelante, cuáles son las limitaciones del sistema. No deseo monopolizar la palabra. Sé que ha habido algunas preguntas que han sido formuladas, entonces tal vez daría la palabra a Alfonso o Luis o Cristian, si quieren leer las preguntas que se hizo, por favor. Sí, muchísimas gracias, Marcelo, por esta presentación tan clara. Entonces, es verdad que hay muchas preguntas que nos han llegado y bueno, voy a comenzar leyendo una de ellas. Es una hecha por Cristian Ugarte. Él dice, ¿es posible hacer entender hoy en Bolivia las reformas no pueden simplemente garantizar beneficios de un grupo reducido a costa de un grupo más extenso de contribuyentes, sobre todo cuando se hace frente a un sistema quebrado o deficitario por efecto? Entonces, ¿cómo las reformas pueden continuar haciéndose para que esta diferencia entre grupos no sea tan impactante para la población en general?
¿Ustedes quieren que responda pregunta por pregunta? Tal vez sería bien para optimizar el tiempo, 2 en 2, si se puede leer una segunda pregunta y así los abordas. Más de 2 no. Entonces, Alfonso o Luis. Bueno, entonces continúo yo. Bolivia sigue teniendo una de las tasas de cobertura más bajas de la región. En la mayoría de los casos inferiores a valores observados en Argentina o Chile. ¿En qué medida el Fondo de Capitalización Colectiva y respectivo Bonosol se han convertido en una limitante al incremento de la cobertura? ¿No sería más adecuado que estos fondos sean usados para fomentar la atracción de aportantes del sector informal hacia las AFPs? ¿Podrían contemplarse bonos o intereses garantizados para algunas contribuciones individuales? Ya. Casi tratan sobre el mismo tema las dos preguntas primeras. Yo les debo decir que lo interesante de este sistema nuevo es su flexibilidad para ser reformado. Justamente la ley del año 2010 introduce el concepto de aporte solidario. Imagínense el aporte solidario de algunas personas con salarios altos, llega al 10%, o sea, aporta 10% para su propio fondo y aporta 10% para el fondo solidario. Lo que aparentemente se ha logrado con pensiones, lo que no se ha logrado con impuestos. Bolivia es todavía uno de los pocos países del mundo donde no existe un sistema impositivo progresivo. Todos aportamos lo mismo, inclusive nos podemos descontar con facturas. Y sucede el hecho de que personas con ingreso alto no pagan un peso de impuesto porque se descargan con facturas. Entonces hay una distorsión muy grande en el sistema impositivo que tiene que ser corregido. Parte de los males fiscales podría ser resuelto con un sistema impositivo progresivo. En Suiza creo que el que gana mucho llega a pagar 45, 50% de su ingreso o de sus bienes, del valor de sus bienes como impuesto. En Colombia, que no está muy lejos de Bolivia, consigue impuestos progresivos que llegaban al 38%, imagínense. Entonces, pensar en un sistema redistribuidor que se ha dado con el sistema de pensiones es realmente llamativo. Llamativo que antes había personas que no podían pensar en pensiones, incluso hoy personas de 50, 60 años están tratando de aportar los 10 años que se dice para tener una pensión con 10 años de aporte, pasando los 58 años. Es muy interesante, personas que de ninguna manera iban a soñar poder tener un sistema, una escala de pensiones. No se olviden, por otra parte, que hay un dato válido, y es que si bien son 2.4 millones de personas las que son beneficiarias del sistema de pensiones, cerca de 1,5 millones son los bonosoles, son la renta dignidad. Inclusive una parte de ellos, el 15%, son rentistas. Entonces, más o menos, hay 1 millón de personas que no conforman el sistema de la renta dignidad, que están afiliados al sistema al FCI, lo diremos así, al sistema de capitalización individual o al seguro social obligatorio de largo plazo. Y de estos, 500,000 de personas están aportando. De ahí viene la recaudación, que no es menor. Las recaudaciones que llegaron en diciembre a 141 millones de dólares, cuando las pensiones otorgadas llegaban a 61 millones de dólares, o sea, se está captando casi el doble, se está recaudando casi el doble de lo que se paga en pensiones.
sea, el sistema es bastante sano. Son 163,000 personas que están recibiendo pensiones, lo que es extremadamente llamativo porque cuando se suspendió el sistema de reparto en 97, había 300,000 aportantes, 300,000 trabajadores que aportaban y había 100,000 jubilados. Claro, con solo 15 años de aporte íbamos a tener más o menos la misma cantidad de jubilados que de aportantes. En cambio, ahora están aportando, no siempre de manera frecuente, 500,000 de trabajadores y hay 63,000 aportantes. O sea, estamos hablando casi de una cuarta parte que es mucho más sostenible en el plazo que lo que era definitivamente antes. Y ese elemento se va a ir liberando de las distorsiones y tarde o temprano se cortó. Tarde o temprano va a ser un sistema desde el tema de pensiones regulares, no la renta dignidad, puede ser un sistema perfectamente sostenible. Lo que les digo, las recaudaciones son relativamente importantes y permiten atender a los pensionados del sistema actual. Por ese lado, no hay mucho que temer. Claro que hay muchos de los pensionados que reciben un alto porcentaje de una pensión solidaria y entonces reciben 500, 600, 700 bolivianos, que es menos que un salario mínimo. Pero yo conozco gente que ha hecho el trámite y recibe 690, 700 bolivianos y se siente muy feliz porque siguen trabajando en la actualidad, por mucho que tenga más de 58 años, pero sus salarios son un salario mínimo o menos. Entonces, si sobre 2,000 bolivianos reciben 700 más, es como recibir 30% más de ingreso solo porque existe una pensión solidaria. Eso suena interesante. Y si se mantiene la pensión solidaria, cada vez va a haber más gente que en el pasado tuvo aportes bajos, tuvo salarios bajos, que van a tener un porcentaje interesante adicional de ingreso para vislumbrar los próximos años de edad madura y vejez eventualmente. Entonces, de alguna manera, creo que el sistema de pensiones actual, más el Fondo Solidario y otros fondos que se pueden añadir, establece una mayor equidad en el sistema. Sobre todo un mercado muy poco atractivo para el sistema de pensiones, con un 70% del sector de trabajadores, diríamos así, informales, sobre 5 millones de trabajadores que tiene Bolivia, sobre los 12 millones que somos prácticamente, de 5 millones solamente están aportando 500,000. Es decir, el 10% de los trabajadores aportan para su pensión. Y los que dan cuenta que pueden recibir una renta dignidad o que haciendo un esfuerzo pueden tener una pensión si aportan 10 años, a partir de ahora, realmente no es mucha gente. Yo creo que es porque no se ha hecho suficiente publicidad de este sistema de pensiones. Es muy virtuoso. La gente podría, ahora de 40 años, 50 años, si se les machacara sobre la virtud del sistema de pensiones, podrían ahorrar y tendrían una pensión no despreciable en 15 años, por muy poco que hubieran ganado o trabajado. No es posible esperar recursos para responder una parte de las preguntas, recursos que vengan como el IDH a sostener la renta dignidad. Y es probable que esta renta dignidad no deje de ofrecerse a la gente porque, en primer lugar, es un monto bastante importante. Son más o menos cerca de 35 millones, no, 5,000 millones de dólares que ha recibido desde su nacimiento la gente con más de 60 años, desde el 97. 5,000 millones de dólares en una economía
es un influjo de capacidad de compra muy importante. La mayor parte de la renta dignidad se va directamente al consumo en la siguiente semana. Entonces, no es nada despreciable para la economía boliviana, aunque parezca una carga excesivamente alta para el Estado, finalmente es una contribución a la economía no despreciable, es casi similar al bono del hambre o tantos otros bonos que se han inventado este año y medio pasado los dos gobiernos que han estado en ejercicio. Pero definitivamente una buena campaña de aportes a la pensión ligado al seguro social de corto plazo, es probable que mucha gente decidiría aportar al sistema de pensiones bastante antes que a los 50 o 40 años. Si nosotros recibiéramos desde los 25, 30 años una campaña constante de concientización sobre el dinero que requerimos cuando seamos mayores y que esto esté ligado a una caja de seguridad, hoy más que nunca con el COVID, la gente anda desesperada y reprochándose no haberse asegurado en alguna empresa para poder recibir los cuidados costosos que requiere el COVID. Entonces, la respuesta global y sostenible es que el sistema de pensiones debiera ser conocido, fomentado, de igual manera que los bailes, que la cultura, que la comida. Todo el mundo sabe lo que es un silpancho, todo el mundo sabe lo que es un plato paceño, que desde muy temprano nos lo sirven, lo comemos. Pero el sistema de pensiones no nos hablan de eso. Yo no recuerdo que en la escuela me hayan hablado de sistema de pensiones, menos en la universidad. Y la verdad que tenemos que llegar a los 60 años para que un grupo de profesionales bolivianos les dé curiosidad de saber cómo funciona el sistema de pensiones. ¿No les parece que es un poco paradójico y contradictorio? Gracias, Marcelo. Muy atinado tu comentario. Estamos recibiendo muchas preguntas, entonces trataremos de acelerar. Alfonso o Luis, si quieren leer las preguntas. Sí, gracias, Willy. La siguiente ronda de preguntas es sobre el tema del retiro de pensiones. Actualmente estamos viendo que en varios países hay un retiro anticipado de las pensiones. Entonces hay dos preguntas. Primero, ¿cuál es la influencia de un retiro de aportes anticipados sobre la rentabilidad y estabilidad futura de las AFPs? ¿Cuál es la influencia sobre las rentas de jubilaciones actuales? ¿Y cuál es su opinión sobre estos retiros anticipados que estamos viendo, por ejemplo, en Chile, en un país en el que ha tenido ya un tercer retiro? Y la presión que esto puede tener en Bolivia. ¿Cuál es la influencia de que estos retiros pueden tener para que se hagan factibles en Bolivia? Bueno, la verdad que hay una paradoja. Y la paradoja es que por el momento no se está inyectando de liquidez a la economía. Se habría esperado que países como el nuestro imiten lo que hicieron los Estados Unidos y Europa. Ya hubo una crisis de ninguna manera tan severa como esta del año 2008, con la crisis de los créditos hipotecarios. Y hubo un bajón del Producto Interno Bruto Mundial de hasta 3%. Y entonces se reaccionó muy rápidamente en Estados Unidos y Europa, y estos países pusieron muchísimo dinero en el sistema financiero para que no colapsen las entidades financieras, para empezar, porque un montón de entidades se pasaron con todas las normas financieras y sin embargo los países sostuvieron a sus bancos casi quebrados. Lo han hecho nuevamente. Europa y Estados Unidos están tomando medidas absolutamente expansivas. Más dinero en la economía, más inversión, más salario. Han escuchado a Biden en Estados Unidos que ha subido inmediatamente el salario por hora.
generando mayor ingreso para la población que está trabajando, y eso genera obviamente más las inversiones, nuevamente empleo en pos de una recuperación rápida. Pero en otros países estamos tomando medidas demasiado prudentes. Entonces, si es que no hay recursos públicos que puedan ser inyectados en la economía, en principio, si esperamos que el COVID no va a durar más de 2 años, podemos hacer el sacrificio de que una parte de la pensión futura sea absorbida en un corto plazo. Pero imagínense si el patrimonio del seguro integral de pensiones es de 20.000 millones de dólares. Si bien no todos van a sacar, pero si habláramos de un 10%, serían hipotéticamente 2.000 millones de dólares, un poco menos, que se entregaría a la economía, y las personas con ese dinero podrían suplir las necesidades de alimentación, de salud, de escuela que actualmente existe en las familias bolivianas. Claro, ustedes están en el mundo desarrollado, pero los que estamos aquí, varios de ustedes y yo, da lástima ver la cantidad de gente que está pidiendo limosna en las calles y acercándose a vender cualquier baratija a cualquier precio para tener un poco de ingreso para llevar a los hogares. Y seguramente es un fenómeno generalizado en el tercer mundo. En América Latina nada que decir. Lo que se está diciendo es que el crecimiento de este año para América Latina es probable que sea nulo, cero. En cambio, Asia, Estados Unidos, Europa están con perspectivas de crecimiento de hasta 3%. Entonces, creo que hay que tomar medidas, pero la gente tendría que ser muy consciente de que si retira un porcentaje prudente, como puede ser 10% de su fondo de pensiones, le va a costar después, y tendría que ser una transacción. Si yo retiro 10% de mi fondo y después de mi recuperación económica en 2 o 3 años vuelvo a trabajar y aportar, voy a tener seguramente un 10% menos de jubilación. Entonces tendría que ser que cuando empiece a mejorar la economía, yo tenga un trabajo, no aporte solo 10%, debiera aportar 11 o 12% de mi salario para recuperar, estoy hablando de cifras hipotéticas, ese 10% que se me habría entregado en mi fondo de pensiones para cubrir las necesidades en el corto plazo. No sé si respondo. Ahora, si se disminuyen las recaudaciones, no pasa nada. Puede tenerse la misma estructura de inversiones y la rentabilidad puede ser aproximadamente la misma. No afectaría que las AFPs vendan bonos, devuelvan al TGN sus bonos del tesoro, en fin, no afectaría la rentabilidad. Al contrario, probablemente el dinero, en lugar de ir al bolsillo de los bancos, al bolsillo del tesoro, se convertiría en un influjo para incrementar la demanda de bienes y otra vez generaría empleo y probablemente mayor número de salarios para la población. Sí, muy completa la respuesta. Gracias, Marcelo. Alfonso, la próxima pregunta. Sí, claro. La otra pregunta es con respecto a la parte solidaria. Sabemos que actualmente existe el Fondo Solidario del Fondo de Compensación Individual hacia el Fondo de Compensación Colectiva, pero no existe una mutualización de riesgos al interior del FSI. Entonces, lo que la gente se pregunta es cómo hacer para que se aseguren algunos márgenes, para que haya una cierta equidad entre los que aportan, y que si no sería importante tener algunos incentivos para que la gente aporte y no se quede en el sector informal. Hoy los riesgos más grandes, o el riesgo más grande, es licuar el fondo de pensiones. Yo conozco algo del sistema de pensiones argentino, que alguien comentó
es una lágrima. El sistema de pensiones en Argentina es una lágrima. Un país que tiene 50% de devaluación anual desde hace varios años, es un país que ha perdido su sistema de pensiones. Entonces yo no defendería para nada a la Argentina, un país que tiene inflación alta y concomitantemente devaluación. No hay argentino que base su estadía o su recuperación en su fondo de pensiones. Lo que han hecho los argentinos desde hace años es ir comprando dólares poco a poco para tener un fondo de pensiones dolarizado en el fondo. Tienen dólares en su colchón, lo que les permite ir vendiendo poco a poco y tener ingresos para sobrevivir. Sus fondos de pensión se han licuado. Entonces, no hay ninguna fortaleza en un sistema como el argentino u otros. En nuestro caso, felizmente, ya vamos por 11 años de buenas prácticas monetarias y no se ha devaluado la moneda boliviana. Ha tenido distorsiones, sin duda, en comercio exteriores y otros, pero al menos se ha logrado tener una estabilidad monetaria que ha beneficiado a las familias y no hemos entrado en una vorágine similar a lo que pasó en la época del UDP, que pudimos haber caído muy fácilmente por muy pequeña que fuese la devaluación. La UDP fue un golpe tan duro a la psicología de las personas y las familias que andamos muy atentos al tipo de cambio. El tipo de cambio se convirtió mucho tiempo en un invitado obligado en el almuerzo y en la cena y en las decisiones de los papás. Entonces, creo que mantener la estabilidad del tipo de cambio es la mayor garantía para que un sistema de pensiones sea relativamente estable. Pero yo les digo, viviendo aquí en Bolivia cerca de 30 años después, porque he estado varios años afuera también, pero los últimos años que he vivido aquí, les digo que habiendo estado en la superintendencia y en el Banco Central, la gente no hablaba del Banco Central cuando yo entré al Banco Central. No entendían la función del Banco Central. Y eso que el Banco Central vive desde el año 28 del siglo pasado. Pero poca gente sabía lo que era el Banco Central. Yo me pasé el trabajo y varios colaboradores de ir todos los fines de semana a todos los rincones de Bolivia a explicar qué era el Banco Central. Imagínense. Y no existe una difusión del sistema de pensiones ni de lejos a lo que hacíamos para difundir lo que era el Banco Central. Hemos llegado a hacer que la gente en las universidades, en los sindicatos, en los clubes, debo decir, incluso hemos ido a hablar a los masones de este país para explicarles qué hace el Banco Central, por qué devalúa, por qué no devalúa, cuáles son las variables monetarias a tomar en cuenta si uno hace un emprendimiento. ¿Por qué no hay educación financiera en este bendito país? La gente, si supiera la virtud de un fondo de pensiones y de un seguro de salud, les garantizo que por muy informal que fuera, se inscribiría, se montaría al coche. Y si fueran institutos tan formales como las dos AFPs, como lo ha sido el Banco Central, como son las autoridades de fiscalización, la gente terminaría creyendo que castiguemos mucho a los corruptos de este país para que la gente termine de aceptar y creer que nuestras instituciones valen, pero sobre todo haciendo propaganda. De manera, yo les digo, de pensiones como nuestro, con una mala gestión, corren mucho riesgo y que la gente termine por descreer y nuevamente que volvamos a las calentas griegas con el sistema de pensiones. Gracias, Marcelo. Creo que tenemos tiempo para una ronda más de preguntas. Luis, si puedes leer la siguiente, si nos indicas quién hizo la pregunta. Gracias. Sí, gracias. Tenemos dos preguntas relacionadas con el poder adquisitivo. Tenemos una pregunta de Abel Vilca que dice, el IPC, o voy a decirlo, Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, subió 4,2% el mes pasado. Según el Wall Street Journal, es la subida anual más alta desde el 2008. Los precios de las casas en Estados Unidos subieron en 20% en los últimos 12 meses. Bolivia no es una isla.
La pregunta es, ¿cuál sería el efecto de las presiones inflacionarias en el sistema de pensiones en Bolivia? Y otra pregunta que se relaciona es, ¿cuáles son las posibles soluciones para mejorar las pensiones y para mantener el poder adquisitivo? De Jaime Ampuero. Sí, es una pregunta central. Definitivamente el poder adquisitivo tiene que ver con la tasa de inflación. En Bolivia hemos creado un símil a la inflación, que es un indicador de crecimiento de los precios y de los costos, que es la famosa UFB. La UFB es unidad financiera de vivienda, de fomento a la vivienda, que toma sus datos para incorporar este parámetro a muchos costos públicos. Hoy, cuando uno tiene que pagar impuestos y si no los paga, lo multan con una cierta cantidad de UFBs. Significa una especie de moneda, no es un Bitcoin de ninguna manera, pero es una especie de moneda fiscal. ¿Qué me va a pagar la multa? De acuerdo a la UFB, ¿qué quiere decir? Que la multa no se va a depreciar, se va a apreciar con el índice de inflación más o menos. El cálculo es un poco más complejo, pero los hechos es de que todo lo que hemos dejado atrás, fiscalmente hablando, nos lo van a cobrar si nos aplica la multa con UFBs. Por lo tanto, la inflación es un problema serio. Y por lo tanto, las medidas que tomó el gobierno estos últimos 10 años, antes del 19, fueron medidas de contención de la inflación en general muy apropiadas. Y no solo el Banco Central con política monetaria. Había varios ministerios que se encargaban de poner a disposición de la gente bienes y servicios para que los precios no aumenten. Durante años la mal traída pobre ministra de Agricultura se encargó de fomentar las ferias y cuando había escasez de productos transportaba a campesinos para que nuevamente abastezcan con sus productos agropecuarios a las ferias y evitar que los precios aumenten. A pesar de lo absurdo de la medida, muchas veces hemos importado vegetales desde el Perú sobre todo para bajar los precios o para contener precios de la papa, la cebolla, el tomate, etc. Hubo un año que en Brasil y en Bolivia, típicamente, por publicaciones de prensa, el tomate fue culpable del 60% de la inflación de ese año. Yo recuerdo una figura de Dilma Rousseff en una película, no una película, una revista, creo que era Bella, donde se la ve pisoteando tomates, porque le había provocado una inflación el precio del tomate. Entre paréntesis, alguna vez podemos hablar sobre el tomate y su precio. No diré que me ofrezco a explicarles, pero el único país que ha resuelto el problema de la inflación del tomate y las verduras es Uruguay, porque desde 1938 inventó un sistema eficiente para que el precio de los productos agropecuarios no suba en beneficio de los intermediarios. Pudimos resolver eso aquí en Bolivia, pero no fue una preocupación gubernamental. Es un tema más importante que las pensiones, el hecho de que no suban los precios, definitivamente. Yo creo que es un tema que nos debe ocupar mucho de cómo garantizamos que las pensiones mantengan su poder adquisitivo. Ahora, el que Estados Unidos haya subido un 4% sus precios es de suponer, con semejantes medidas económicas que ha tomado Biden, claro, inmediatamente la gente se ha lanzado a comprar, se ha lanzado a adquirir, se ha lanzado a tener préstamos. Entonces, con tanta demanda, han tenido que subir los precios. Es como lo que pasa con el COVID actualmente. Si nos enfermamos, estamos dispuestos a pagar 2.000 bolivianos por una inyección de Remdesivir, ahora que costaba 180, ahora está en 2.000, 3.000 bolivianos en mercados especulativos de las clínicas. O sea, claro, si la gente se enferma va a venir a comprar cualquier cosa más cara. Entonces, todo esto tiene que haber sistemas de control,
de contención de la especulación, pero sistemas efectivos. En Bolivia lo hemos logrado, les diré, la política monetaria del Banco Central, que yo ejercité gracias a los técnicos del Banco Central, fue muy eficiente, porque existía permanentemente el mito de que si se aumentan los salarios, aumenta la inflación. Y nosotros inventamos sistemas extraordinarios para aumentar los salarios y retirar masa monetaria simultáneamente, para que no haya inflación por política monetaria. Yo les digo que es posible hacer. Hay medidas que hemos inventado en el Banco Central de Bolivia muy eficaces, muy eficientes para contener la inflación, además de las medidas de los ministerios por controlar la especulación de los precios, aumentando la oferta de muchos bienes, etc. Una suma de medidas que el gobierno y los siguientes deberán adoptar para evitar que los precios suban, que es el enemigo oculto más artero contra el poder adquisitivo de las pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante las explicaciones que nos proporcionaste. Hemos llegado al final de la charla. Quisiera agradecerte en nombre de todos los participantes por tu disponibilidad. Realmente hemos aprendido mucho, nos ha interesado mucho la presentación que has hecho y como tú dices, es un tema que tal vez no es muy conocido, muy mencionado en el ámbito nacional, pero el sistema de fondos de pensiones es algo que debería interesar o preocupar a todos, a todos. En un momento dado de nuestra vida llegamos a una edad en la cual dependemos de eso. Entonces, muchas gracias por tu presentación. A los participantes que han formulado preguntas, nuestras disculpas que no pudimos abordarlas todas. Ha habido muchas preguntas. Por apremios del tiempo no podemos extendernos más, no queremos abusar de tu disponibilidad. Simplemente compartirles que esta charla tendrá un segundo episodio. Estamos ya avanzados en la reflexión del segundo episodio del sistema de fondos de pensiones que buscará tratar los temas de aquí al futuro. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las opciones que pueden existir para continuar con ese sistema o considerar uno nuevo? El segundo episodio de esta charla tendrá lugar el próximo mes de junio y todos quedan muy invitados, incluyendo tú, Marcelo, si tienes la disponibilidad. Nos gustaría que participes para que también aportes tu punto de vista a eso. Y tomamos tu sugerencia. Es muy interesante tal vez discutir un día el sistema de formación del precio del tomate, que probablemente detrás de eso no es solo el tomate, pero es más una política de contención de precios y una política agrícola también, que puede ser muy útil para todos nosotros. Nuevamente, muchas gracias, Marcelo, te quedamos muy agradecidos. Agradecemos también a todos los participantes y la cita está tomada para el segundo episodio de este tema. Muchas gracias a todos.